pues me vengo preparada con todo. Muy buenas tardes a todos, a todas. Estoy muy honrada y muy feliz de estar aquí compartiendo esta tarde con todos y con todas. Saludo primeramente a quienes me acompañaron al presidium, al maestro Néstor Anaya, rector de la Universidad de La Salle, a la doctora María Solange Maqueo Ramírez, directora de la Facultad de Derecho, al maestro Rafael Ricardo Soler Suástegui, secretario académico, y al licenciado Víctor Manuel Muñoz Cervantes, coordinador administrativo. Y aunque no está presente, me permitirán que felicite a Ana Carolina por ese honroso y meritorio primer lugar. Tiene mucho mérito ese primer lugar y además tiene un nombre muy bello, porque si yo hubiera tenido hijas, yo lo hubiera puesto así. Ya lo había pactado con mi esposo. Felicidades a quienes inician hoy su semestre, que sea para bien de ustedes, de la comunidad, de México, de las familias, que sea también motivo de no nada más de aprendizaje, sino de disfrutar la época en la que están en las aulas, que ojalá fuera siempre. Les confieso que yo siento como si hubiera salido ayer, y es más, yo no he salido, y nunca voy a salir. Yo siempre me considero una persona que está aprendiendo y que se siente muy a gusto estando en la vida académica por todos los sentidos, en el aprender, en el debate y también es una etapa donde uno también se la pasa bien y uno es contento, está aprendiendo, siendo creativo, está disfrutando, está aportando, es un momento de plenitud. O sea, cuando vayan hacia el futuro, que están preparándose hacia el futuro, están invirtiendo este valioso presente en donde desde ya son plenos. Cuando me invitaron a dar esta honrosa cátedra, me comentaron que sería interesante si pudiera abordar diferentes puntos, tanto sentencias como reflexiones, como incluso hasta poesía. Voy a hacer un poco de malabares para abordar todos esos temas. Pero primero les quiero compartir algunas reflexiones personales, precisamente a partir de considerar que están ustedes en un momento de plenitud en hoy y ahora. Bueno, la abogacía, aquí sé que hay abogados y abogadas, es una vocación de servicio. Relaciones internacionales también, de servicio y de entendimiento, de construir puentes de entendimiento. Ambas tienen a la armonía social. Estamos pues en un auditorio lleno de personas que tienen vocación de servicio. Y eso es fundamental para que su labor el día de mañana como profesionistas sea exitosa y para que ustedes el día de mañana, cuando vayan cerrando su vida, se sientan personas exitosas. Es de servicio. Es necesario ser excelentes, también, por supuesto. Y no se es excelente si no se tiene ética, si no se es buena persona. Les quiero compartir que hace poco estaba leyendo una entrevista que hace un par de años le hicieron a Howard Gardner, neurocientífico, autor de la teoría de las inteligencias múltiples. No se las voy a leer completa, pero les voy a leer un par de preguntas. Le preguntan al profesor Gardner, ¿por qué hay excelentes profesionales que son malas personas? Y contesta él, descubrimos que no los hay. En realidad, las malas personas no pueden ser profesionales excelentes, no llegan a serlo nunca. Tal vez tengan pericia técnica, pero no son excelentes. Y le dice el entrevistador, a mí sí me ocurren algunas excepciones. Y Gardner contesta, lo que hemos comprobado es que los mejores profesionales son siempre ECE, excelentes, comprometidos y éticos. Le pregunta al entrevistador, ¿no puede ser excelente como profesional, pero un mal bicho como persona? Y contesta el profesor, no, porque no alcanzas la excelencia si no vas más allá de satisfacer tu ego, tu ambición o tu avaricia.
Si no te comprometes, por tanto, con objetivos que van más allá de las necesidades para servir a todos. Y eso exige ética. Es una reflexión muy interesante, la comparto 100% y creo que eso es fundamental en nuestra profesión, especialmente para nuestras profesiones de servicio. Además de continuar, de seguir una trayectoria académica con las asignaturas de Derecho y de Relaciones Internacionales, es fundamental no dejar de lado el desarrollo humano. La excelencia profesional, la pericia técnica es absolutamente indispensable, porque si no, como dice la frase, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. No se puede sustituir la técnica con buenas intenciones, pero técnica sin buenas intenciones no conduce a ninguna armonía social ni a la mejora de la sociedad. Ser buena persona no es ser una persona pasiva. El bien requiere inteligencia, preparación, corazón, orientación a la excelencia, pero siempre requiere de la espada, requiere determinación. La contemplación nos ayuda a la reflexión, pero se requiere la movilización. Veo, por ejemplo, la escultura que tienen en la pared, y si algo refleja es determinación hacia lo superior. El bien no se hace sin determinación. Y eso implica estar dispuesto o dispuesta muchas veces a la no comprensión, a los cuestionamientos, porque hay intereses. Y cuando se obra con ética, con excelencia, para destrabar esos intereses, pues es complicado, es difícil. No imposible, pero no se puede dejar pasar una. Los retos son muchos y cuando se obra bien y bajo una línea interior luminosa, porque no es egoísta, uno puede estorbar. Los retos, reitero, se complican. No basta caer en tentaciones y elevarse sobre estas, no basta no caer en ellas, sino saber resistir amenazas y presiones, e incluso llegar a haber maltratado el prestigio o la reputación. Siempre todo es en aras del bien común. Y el bien común no con un afán de envanecimiento. Buscar la excelencia no por un envanecimiento, porque entonces ya no es excelencia. Es excelencia por el compromiso con los demás, por dar lo mejor de nosotros. Todos los asuntos que veo, su servidora, voy a hablar de mí, todos los asuntos que veo en la corte, en la primera sala, en el pleno, todos tienen un común denominador, especialmente en los juicios de amparo, que hay un afán de egoísmo o un afán de no respetar los derechos de las demás personas, de pasar por encima de los demás. Se puede decir o se ha dicho que a lo mejor los jueces no conocemos muchas cosas, pero conocemos la parte más oscura de la sociedad, pero también la parte más luminosa. Sabemos de casos en donde esta semana acabo de leer un asunto en donde la madre de una niña de 2 años la apuñaló. Y fueron a la atención y ella dijo, la apuñalé, y la encuentran con las manos ensangrentadas. Eso sucede en nuestra sociedad, son casos mexicanos. El caso de un niño que está de una pareja, la señora va a comprar pañales, regresa y se encuentra con que el niño de ella, que está con su concubino, bueno, el concubino lo mató a golpes porque rompió una estampita de la Santa Muerte. O el exmarido o la expareja de la mujer que no soporta que lo haya dejado. Y alguna reunión con familia de estas para convivir, le inyecta sida. Se dan cuenta que no son palabras vanas cuando hablamos de la importancia de la necesidad del desarrollo humano como elemento indispensable para nuestras carreras, que nuestras carreras son de servicio, reitero, de servicio a los demás. Esto existe. Son casos drásticos y dolorosos.
¿Se requiere pericia técnica para resolverlos? ¿Y se requiere sensibilidad, templanza para escucharlos? ¿Y sensibilidad para saber que eso está pasando y que esta sociedad tiene un área de grises muy grande y algunos grises son muy negros? Entonces es indispensable contribuir a la clarificación, contribuir a la suma. Y ojo también, cuidado, podremos pensar, o más bien les voy a decir una regla, o sugerir una regla. No procurar la tolerancia, sino ir un paso más allá. Buscar activamente la plenitud del otro y de la otra. Pero ojo, y aquí es donde viene la advertencia, buscar que el otro o la otra sean personas plenas y de bien no significa pasar por lo que esas personas desean hacer. Hay una libertad y un libre albedrío. Ni es tampoco para mostrar una superioridad, no. Es dejarle a los demás su espacio de brillo, su espacio de elección y su espacio de plenitud conforme el camino de sus vidas. Van a enfrentar sus retos, van a enfrentar sus vicisitudes, van a tener sus obstáculos y es necesario para sus caminos. Nosotros no podemos obstaculizar el camino de nadie. A veces algunos nos esforzamos o se esfuerzan de manera egoísta en obstaculizar. Eso no contribuye a la luminosidad social. Y tarde o temprano la persona logrará encontrar su destino y nosotros no habremos aportado. Entonces, el respeto a los demás, pero con un paso más allá, que es la búsqueda de su plenitud, permitírselos. Podemos reflexionar mucho sobre el derecho constitucional. Quienes ven derecho, quienes estudian derecho, tienen acceso en sus libros a todas las teorías clásicas, las modernas, posmodernas, al respecto. Pero me parece a mí que siempre hay una base subyacente o un punto filosófico subyacente para el derecho constitucional y que es la búsqueda de la armonía social. Y reitero esta expresión. El derecho constitucional, en un derecho concebido, quizá en mi perspectiva es muy rosiana, si lo quieren ver así, pero creo que la finalidad del derecho constitucional es justamente la armonía social. Entonces hacemos un gran pacto de entendimientos y nos regimos por él, es la Constitución. La Constitución es la gran mesa de pactos, la gran mesa donde hasta aquí es el límite de lo que las partes alcanzaron a negociar y que debe regir para todos. Bueno, entonces sobre esa mesa, bajo ese paraguas, bajo ese amparo, hay que buscar la plenitud social. Y los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos es básicamente eso, es el respeto a la plenitud y el desarrollo de los demás. Les voy a platicar algunas sentencias de la primera sala que me parecen que hablan por sí mismas de esto y de muchas cosas. Y voy a tratar de hacerlo de manera que quienes no son abogados me puedan seguir. Les voy a platicar. Yo creo mucho en el método de casos y estando en la judicatura eso se da de manera natural. Y creo indispensable que tengan clases así, donde vean sentencias, porque ese es el toque a realidad y ahí es donde van a incidir. Que por cierto se habla de, antes de entrar a las sentencias, vamos a una reflexión sobre justicia abierta y judicatura. ¿Hacia dónde va la judicatura? Si está en crisis, no está en crisis el modelo, si hay una necesidad de una revisión institucional o no. Lo cierto es que la sociedad conoce poco lo que resuelve o lo que hace la judicatura. ¿Y qué es lo que deben conocer? Las sentencias. Las sentencias son públicas. Cuando yo estaba estudiando, cuando yo estaba sentada, ahora, donde están ustedes ahora, en aquella época la lucha era por lograr la transparencia, que haya transparencia en contra de la opacidad del gobierno,
que haya transparencia, que se conozcan las decisiones de todo tipo, las del Poder Ejecutivo, las del Poder Judicial, que se conozcan. Ya estamos ahí, ¿eh? Las sentencias son públicas desde hace mucho tiempo y más las de la Corte. La Ley General de Transparencia obliga a que se publiquen. Una sentencia de la primera sala también mandata que se deben publicar. ¿Qué sigue? Ya están ahí las sentencias, pero yo no veo, y aquí anticipo una disculpa si existe, pero yo no veo un sistema de análisis de las sentencias. Yo no veo que se estén sistematizando. Yo no veo que nos estén reflejando estadística de nosotros. Yo no veo que se conozcan siquiera. A veces tengo la sensación de que ni las partes las leen. Claro, son miles, pero mucho podrían decir sobre nuestra sociedad. Por ejemplo, si vamos a analizar las sentencias de divorcio de un circuito o de un estado, ¿cuánto nos pueden decir? ¿Cuántos divorcios hay? ¿Qué porcentaje con respecto a matrimonios? ¿En qué años se presentaron más? Si hay familia, no hay familia, los cuántos años de matrimonio. Se puede generar mucha información estadística. Pero más allá de lo estadístico, también se puede discutir sobre qué está funcionando, qué políticas públicas funcionan y cuáles necesitan un cambio. Bueno, eso es lo que esperábamos con transparencia de las decisiones. El paso siguiente es la sistematización del análisis de las sentencias. Y eso es indispensable si queremos el día de mañana seguir hablando de justicia abierta. Para algunos de ustedes que les guste la teoría de la nueva gobernanza, pues justicia abierta son conceptos que se inscriben en la doctrina de la nueva gobernanza y que establece el eje principal es la correlación del Estado con la participación social, las políticas públicas, con intervención de las personas. Y cuando esto toca las decisiones judiciales, se habla de justicia abierta. Esto no significa que las personas sean las que van a decidir los fallos, significa nada más que van a opinar sobre la justicia que se imparte, sobre el sistema de justicia, sobre qué se va a opinar si se desconoce. Si se desconoce el quehacer institucional, si se desconoce el resultado final. Y eso tiene una importancia, me elevo todavía más la escalera, cuando hablamos de fortalecimiento institucional, de una vida constitucional plena como país, y si hablamos de Estado de Derecho. Porque al desconocerse las decisiones, entonces están faltando escalones, se nos ha retirado a la escalera que nos permitiría hablar o nos permitiría sentirnos en una democracia plena e institucional. Entonces aquí es un llamado a la justicia abierta, a que en las aulas, no puedo evitar la tentación ya que estoy aquí, a que en las aulas se les presenten también casos mexicanos recientes de cómo se está resolviendo. Y no nada más para hablar del qué hacer o de las perspectivas judiciales, sino para ver qué es lo que está litigando la sociedad. Porque finalmente las decisiones judiciales se deben a personas que a pesar muchas veces de vivir situaciones dolorosas, no se rinden y litigan hasta el final para lograr los cambios que se requieren en el país. Entonces es necesario conocerlas y ya que estamos encarrerados en este punto de justicia abierta, diríamos, es que alguien podría decir, es que ministra no le entendemos al lenguaje, ya hemos escuchado esa expresión. Bueno, donde el lenguaje se tiene que trabajar es en las aulas, porque los juzgados contratan licenciados y licenciadas en Derecho. El compromiso de la judicatura es con la justicia pronta y expedita. Es difícil que un secretario que se ha desvelado con algún proyecto, que cuenta con todo, además, ya que terminó, decirle, oiga, nada más quédese horas extra porque ahora hay que ponerlo en lenguaje ciudadano. Es decir, si vamos a reflexionar de hacia dónde irá la justicia en México en los próximos lustros o en el próximo par de años, es aquí, en el aula, a través de cómo estamos comunicándonos como abogados y qué está decidiendo la Corte y qué está litigando la Corte y los juzgados y qué está litigando esta sociedad mexicana, que mucho nos indica. Las sentencias nos dicen qué le preocupa a la sociedad.
¿Dónde siente que hace falta la luz de la justicia? ¿Qué somos capaces de hacernos los unos a los otros? Entonces, para mí es indispensable que en el México contemporáneo de Estado de Derecho se conozca y se abrace, se integre el quehacer judicial bajo este enfoque de su quehacer y por lo que esto significa, reitero, la sociedad. Les voy a contar de un asunto de desaparición forzada que es un flagelo para la sociedad mexicana. Y me voy a ir de corrido con varias cosas, espero que se puedan, que se puedan quedar con algunos episodios, con algunos casos, con algunas sentencias, y con eso habremos logrado bastante. Un par de personas en Oaxaca están manifestándose, se ponen las cosas complicadas en la manifestación, son detenidas, son llevadas a la fiscalía por autoridades del Estado, del municipio, del Estado del Estado de Oaxaca y de la Federación, y de ahí son llevadas a un cuartel y no se vuelve a saber de ellos. Pues, presuntamente, o hay indicios de que se trata de una desaparición forzada. Recordemos que las personas pueden ya no estar con nosotros por varias razones, puede ser secuestro, van a pedir un rescate, puede ser que se hayan perdido, pero cuando esa falta se debe a una presunta participación de personas del Estado, de autoridades del Estado, se habla de desaparición forzada. Bueno, entonces se denuncia la desaparición, es un litigio largo, esto empezó en 2007 y la sentencia de la Corte que pone un criterio definitorio es de año pasado. Así de larga a veces es la justicia. Y no tienen resultado las familias, presentan el procedimiento penal, la investigación del Ministerio Público, no logran tener resultados, siguen avanzando las investigaciones, finalmente están demandando, bueno, que se logre obtener o recabar mayores pruebas. Por ejemplo, no estaban las pruebas testimoniales de las personas que presuntamente habían participado en la detención de estos señores. Y se llega al juicio de amparo, donde se solicita, justamente que tomen esas declaraciones, y una remediación por parte de las autoridades del Estado. Todavía no hay sentencia en materia penal. ¿Qué se demandaba en el juicio de amparo? Y me voy a centrar en el juicio de amparo. Se demandaba el acceso a los cuarteles, la toma de las declaraciones de las personas que han participado en la detención de las personas que ya no se encuentran, y un extracto de la sentencia que dictaba la juez de distrito, donde se señalara que presuntamente la Sedena había participado en la comisión de esta violación grave de derechos humanos. La Sedena lo que estaba diciendo, yo no tengo por qué dar acceso a esto ni recabar prueba ninguna, porque no hay ninguna sentencia en materia penal en donde estén condenadas las personas. Y lo que se estableció por la Corte, en realidad por los juzgados de distrito y luego por la Corte, es esta doble investigación o doble vertiente de la desaparición forzada, que debe investigarse como delito, pero también como violación grave a los derechos humanos. Entonces, como violación grave a los derechos humanos, existe el imperativo a todas las entidades del Estado mexicano a participar de la búsqueda y localización de las personas que no se encuentran. Ya un año antes, en 2021, en la Corte habíamos establecido el derecho humano a la búsqueda. Qué simple suena, el derecho humano a ser buscado en caso de una desaparición forzada, pero como tal no estaba reconocido. Incluso venían los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas como una necesidad que existiera. Esto, ya que exista el derecho humano a ser buscado, es el indicativo que provoca que las autoridades mexicanas se vuelquen a la búsqueda de localización de las personas. ¿Qué establecimos en la sentencia de la Suprema Corte? Y me estoy brincando muchos antecedentes para llegar al punto medular. Esta doble vertiente de investigaciones, como delito, pero también como violación grave a los derechos humanos. Y como violación grave a los derechos humanos debe haber acompañamiento a los familiares a través de la Comisión de Búsqueda, a través de la Fiscalía especializada en búsqueda de personas, a través de la autoridad de la Sedena, donde incluso se dé acceso a los cuarteles si eso es necesario, acceso a los expedientes, que se recaben las pruebas testimoniales con las que no se cuenta
y que sí haya una publicación de la sentencia, si bien testando los nombres de las presuntas personas responsables, porque no existe aún una sentencia en materia penal y tenemos la cuestión de la presunción de inocencia, que si es vulnerada ya no sabríamos ni siquiera la verdad. Era nada más de coordinar a las autoridades. La Corte estableció cómo, cuándo, en qué manera debe de colaborar estas instituciones. La colaboración no estaba sucediendo, la Corte no determinó nada que no estuviera en las leyes, pero a veces son varias las legislaciones que participan de un asunto y ustedes saben que a veces sucede esta situación de donde dice se coordinará, es casi un vaticinio de que no se va a coordinar nadie. Entonces esperemos que esto vaya colaborando, coadyuvando en este flagelo. Y les digo, desde el año anterior, en otro amparo hemos determinado la obligatoriedad de las recomendaciones del Comité para Desaparición Forzada. En este otro asunto del año anterior, hay un chico que trabaja en una aceitera, de repente llegan unas personas en una camioneta, se lo llevan y le dicen al que estaba a cargo, al jefe, que se lo están llevando porque lo van a interrogar porque presuntamente participó en un robo. Y se lo llevan. No se vuelve a saber de él. Entonces, imaginemos el pesar de la familia. ¿Ante quién acudes? ¿A quién pides ayuda si no encuentras a un ser querido? Y presuntamente, porque no lo sabes si son uniformados de verdad o si están vestidos como militares, como policías, si tienes el miedo de que participó el Estado. En la sentencia de la desaparición forzada que les mencioné en el punto anterior, hacemos una reflexión sobre este dolor de las familias a la que los jueces no somos ajenos. Bueno, y en este caso, pues la señora, la madre, porque aparte suelen ser las madres, la madre presenta la denuncia por desaparición forzada, presenta la denuncia por la desaparición de su hijo y empieza la investigación, se empieza a empantanar. La madre ve con desesperación que algunas pruebas no se están recabando, las sábanas de llamadas, las periciales sobre casquillos presuntamente en un lugar en donde otras madres también narraban situaciones similares y demás. Acude a la Comisión para la Desaparición Forzada de Personas de la ONU y expiden unos lineamientos. Los presentan en la averiguación. La señora pide entonces copia de los acuerdos y copia de las investigaciones que se van a recabar, que se van a hacer, y se le dice que no, que son solamente recomendaciones, porque ella les dice, quiero saber qué ha pasado con estos lineamientos que establece el Comité de Búsqueda, y dice, son recomendaciones. Entonces, en esa tesitura o en esa situación llega el juicio de amparo hasta la Corte, y se determina por la primera sala que no son recomendaciones o sugerencias optativamente de seguir o no por parte de las autoridades de investigación mexicanas, sino que es un deber del Estado mexicano, reitero, seguirlas. Estos son dos criterios importantes en materia de desaparición forzada. Quizá, y quiero pensar, y ojalá que así sea, que a todos los presentes les parezca un tema lejano, pero créanme que es un problema muy duro y muy fuerte en este país. Estas dos sentencias tuvieron un reconocimiento de Naciones Unidas precisamente por eso, por el cambio, la fuerza institucional de colocar al Estado mexicano en la búsqueda, en la coordinación y en el seguimiento de cualquier indicio para encontrar a las personas. Pero el egoísmo, quiero volver a referir a esta palabra, lo podemos ver en otro tipo de situaciones. Les voy a platicar otro asunto. Una chica menor de edad que trabajaba en alguna tienda de conveniencia o en alguna venta de celulares, trabajaba con ella como jefe un muchacho, deja de trabajar con él, pasan los meses, saliendo de algún lugar en la noche, él se la encuentra, la obliga a meterse a un auto y la viola. Él la conocía. La viola y le dice, si tú dices algo, voy a matar a tu mamá.
Y la muchacha no dijo. Por un segundo, de verdad, podemos intentar ponernos en la situación de estas personas que sufren. No dijo nada, pasa el tiempo, resulta embarazada, y es hasta que no tiene los malestares propios del embarazo que la madre se da cuenta que está embarazada. Van a la Agencia de Ministerio Público y solicitan que se le practique un aborto porque pues fue violada. Y se le niega. Se le niega porque en el estado de Hidalgo había un artículo en el Código Penal que establecía que se puede autorizar el aborto en casos de violación siempre y cuando la violación se denuncie antes de saberse que está uno embarazado. Pues es un requisito que no se compadece de cómo procesamos las personas el dolor. Y además, bueno, 3 pruebas periciales se le hicieron y se decía que ella no mostraba lo que siempre suele mostrar, que es el miedo al varón. Insisto, las personas procesamos, sin detrimento del valor de la prueba pericial, las personas procesamos los abusos y las transgresiones a nuestra esfera íntima de diferentes formas. ¿Qué sucedió? Llegó con nosotros ya con reparación, para la reparación del daño por parte de él, que no se permite, del médico y de la Agencia de Ministerio Público, y pidiendo la invalidación de la norma y demás, y por supuesto con el aborto practicado. En otro lado, pero practicado. Que esa es otra realidad, la realidad de los abortos clandestinos. Me dicen que no, voy a otra parte. ¿Qué se resolvió por parte de la Suprema Corte? Que desde luego la norma era inconstitucional, establecía una prelación, una metodología de pasos a seguir ordenados y concatenados de qué hacer en casos de violación para tener el aborto. Y además se estableció medidas de reparación, obviamente un acompañamiento y de remediación de que no volviera a suceder una situación así y de sensibilización a las autoridades del Estado de Hidalgo. Pero así como hay situaciones de abuso, también nos toca ver momentos que me parecen a mí esplendorosos o gloriosos de la sociedad. Y aquí me voy al caso de una niña que nace en 1992, si no me equivoco, y que su madre biológica desaparece a los primeros meses. Me remonto más hacia atrás. Hay una señora que llamaremos Porfiria, una señora mayor, que tiene una hija y tiene una amiga. Porfiria tiene una amiga de la edad de su hija. Son muy amigas. Y esta amiga joven se embaraza, tiene a su bebé, es una niña, y le pide a Porfiria que la acompañe para registrarla en el registro civil. La acompaña, ahí está como testigo, firma. Pasan los meses y la amiga joven le dice a Porfiria que no puede cuidar a la niña, que tiene vicisitudes en su vida y le pide a Porfiria si la puede cuidar, que la conoce, que es muy buena amiga, que se la puede cuidar. Y Porfiria le dice que sí. Y la madre joven, ya no sabemos qué pasa con ella. Al menos en el expediente judicial ya no la volvemos a ver. Pasan los años, la niña crece, la niña sabe de su mamá, la niña va creciendo. Como al año, 1 año o 2, 3 años, yo me imagino, y esto sí es una imaginación, me imagino que por trámites escolares, de salud o instancias, no sé, Porfiria lleva a la niña otra vez al registro civil. Le deja el nombre de pila y le cambia los apellidos, le pone los suyos. E insisto, parece una medida para facilitar. No hizo un procedimiento de adopción, la volvió a llevar al registro civil y la hija de Porfiria incluso participa como testigo. Ahora sí, pasan los años, crece la niña, se convierte en madre, tiene 2 hijas, a las que les da los apellidos de Porfiria, sabiendo ella su origen. Los años pasan, Porfiria muere.
Y viene el momento de ver qué pasa con los bienes de Porfiria. Hay desavenencias en la familia, la niña ya madre, la muchacha denuncia el intestado. Se hace un litigio complicado porque la hija biológica de Porfiria acude a pedir la nulidad de la segunda acta de nacimiento en virtud de que había una primera. Y entonces aquí la Corte se enfrentó a un tema muy interesante, porque es verdad que la primera acta de nacimiento es la que prevalece, pero nunca fue oculta. Hubo una segunda, al amparo del cual la niña creció con un nombre, una identidad, en una familia, con pilares orientadores de su vida. Si se desconoce la segunda acta, se trastocan entonces todos estos derechos a la identidad y al nombre de la persona. Pero no hubo una adopción. Sin embargo, sí hubo un error en el registro civil. Sucedió 2 actas. ¿Qué se determinó? Que se reconoce también la segunda acta, a pesar de la existencia de la primera, y eso dio pie un poco a establecer una filiación por solidaridad humana. Lo ideal es la adopción, pero no soslayemos lo bonito que es pensar que hay personas capaces de encargarse de otras, de cobijarlas en su seno y de hacerlas crecer. Entonces, esta es filiación por solidaridad humana. Otro asunto bonito, un niño con discapacidad en Hidalgo, tiene síndrome de Down, es menor, 5 o 6 años, no recuerdo, 5 a 7 años, y él sueña con ser nadador olímpico. Y le pide a sus padres que lo inscriban en la alberca. Lo llevan a la alberca, una alberca pública del estado de Hidalgo, lo inscriben y empieza a nadar en las clases normales y eventualmente lo pasan a clases especiales en la tarde. El niño empieza a mostrar resistencia, dice que él no quiere estar ahí, que él quiere estar con los otros muchachos, con aquellos como los que él quiere ser. Es un tema, se vuelve familiar, los padres van a la escuela, hablan con las autoridades de la escuela se niega, que si es un problema que esté el niño con la clase regular porque el niño genera que estén chocando los nadadores en los carriles, hace las necesidades en la alberca y demás. Yo me quedaba pensando, si la clase de niños a las 4 y las otras clases eran a las 12, por ejemplo, ¿a poco vacían la alberca y la vuelven a llenar? Como si las personas grandes no hicieran de repente alguna que otra travesura, ¿no? Se niega por parte de la escuela y es como los padres presentan un juicio de amparo y en la primera sala resolvimos que el niño tiene derecho a nadar en el carril de regular. Esta es la decisión que va de la mano con la visión de personas con discapacidad, con la Convención de Personas con Discapacidad, porque este nuevo modelo médico, social, no uno de asimilación o de discriminación. ¿Dónde se coloca la solución a los problemas que se puedan presentar? ¿En la escuela? Señores maestros, capaciten a los maestros de manera de que esto pueda lograrse de plenitud para todas las personas. Capaciten a los maestros, organícense, pero no segregando al niño. Entonces, pero aquí los padres, a lo mejor ante una situación de nos dijeron que no en la escuela, muchas personas podremos decir, bueno, ya busquemos otra, o le damos una paleta, o hacemos alguna otra cosa. O nos llenamos de resentimiento. Aquí litigaron, y llegaron hasta la corte, lograron un cambio. Esterilización forzada. Las mujeres nos enfrentamos, y en general los pacientes, a muchas situaciones, no obstante la calidad de los médicos que muchas veces nos atienden. Aquí tenemos el caso de una señora
que es su primero o segundo embarazo, lo va llevando en orden, va cada semana a sus consultas con el ginecólogo, todo va bien, llegado el momento le dice pues que ya van a inducir la labor de parto dura 2 días, al segundo día imaginemos el agotamiento de la persona, de la mujer, al segundo día la doctora le dice que va a tener que llevarle a cabo una cesárea, y que si ya habló con el esposo sobre planificación familiar, que porque ella espera que ojalá y su marido no sea de esos machos, según palabras que obran en el expediente, alguno de esos machos que le dicen a las mujeres qué hacer. Y entonces le dice pues que no había hablado con su marido de esto, que no estaba en sus planes, y entonces la doctora se ofrece a salir a buscar recabar las firmas. Va con el marido que está esperando afuera, recaba la firma, está la madre, recaba sus firmas y les dice pues, que la señora ya está autorizando que de una vez, ya que se iba a ser intervenida quirúrgicamente con una cesárea, pues de una vez que se le hiciera un procedimiento para no volverse a embarazar. Regresa al quirófano, le dice que ya se firmó, bueno, pues adelante. Nace el bebé y demás. Pasan los meses, la señora presenta algunas complicaciones médicas, pero más que nada había una inconformidad, si me permiten la expresión, de índole moral. Eventualmente litiga en contra de ese trato que recibió como paciente. Viola la relación médico-paciente, viola los derechos del paciente. Y va buscando la reparación del daño integral. ¿Y qué resolvimos en la primera sala? Pues quizá lo normal pues es, o lo básico es una indemnización económica, ¿no? Una retribución económica. Pero no nos podemos quedar ahí. Hay que buscar por la vía del amparo, que el amparo sea lo que se anhela, que es justamente aquello que nos permita restituirnos en el derecho humano vulnerado. Y en este caso tenemos un proyecto de vida truncado. Una operación practicada. ¿Qué hacemos frente a eso? Lo interesante de esa sentencia son los efectos que propusimos, que espero, porque pues uno lo propone, pero la realidad a veces no sabemos qué sucede, pero espero que estén llegando a buen puerto. Además de la compensación económica, de la reparación del daño y daño moral, además de esas cuestiones establecimos, que haya un conjunto, que haya una comité de médicos, expertos, eso fue una clínica del IMSS, para analizar el caso de la señora y si la operación es reversible o no. Y si es reversible, presentárselo a la señora con toda claridad para que ella en libertad plena pueda determinar si se somete a esa operación o no. Si decide que no y aún decide tener familia, ayudarla, si tal fuera su decisión o su preferencia, a lograr el embarazo por otro tipo de procedimientos, fecundación in vitro, gestación subrogada, si se permitiera en ese estado. Y además, pues, capacitación a todos los médicos del IMSS para que este tipo de conductas no puedan presentarse. Y otro asunto relacionado un poco con la salud, pero que si ustedes se fijan, en el caso de la señora estaba litigando. Con todo, y el proyecto de vida de ella trunco, con todo, o detenido, quiero pensar que detenido, con todo y el dolor, el pesar, el gasto, el desgaste familiar, emocional, de pareja y demás, que pudiera tener. Yo por eso siempre, y aquí no va a ser la excepción, en mis conferencias, hago un reconocimiento a las personas que litigan. Y les agradezco que lo hagan como ciudadana, por supuesto como jueza, pero como ciudadana, porque eso permite una mejor sociedad a partir de ir depurando las situaciones de desgracia y de dolor. Este otro asunto tenemos,
aquí voy a hacer una pequeña reflexión previa. Yo pertenezco a una generación que cuando estábamos en primaria y en secundaria, pues no teníamos ninguna orientación o sensibilización especial sobre las enfermedades de la mujer, y permítame que lo ponga entre comillas. Se desconocía eso y eran casi temas tabús. Con el tiempo, y eso ya recordaré yo preparatoria, la universidad, comienzan, lo noto, que hay campañas importantes del Papa Nicolau, del cáncer de mama y todas estas situaciones que se presentan, ¿no? de ser, del awareness, de la reflexión, del estar atentos a que no se vaya a presentar y no darnos cuenta a tiempo. Entonces, de manera que es algo ya muy común en nuestra generación y es razonable pensar que cuando se contrata un seguro de gastos médicos por parte de una mujer, pregunta si tiene protección contra alguna de esas enfermedades de la mujer, algún cáncer cervicouterino, cáncer de mama y demás. Ahora, dicho esto es lo que sucede en este asunto. Tenemos una mujer joven que contrata su seguro y pide que tenga una protección especial para el cáncer cervicouterino y cáncer de mama, porque pues, bueno, ya estamos muy sensibilizadas a la importancia de la prevención y de lo que puede requerir si nos enfrentamos a esa situación. Pasa el tiempo, pasan los años, se casa, quiere tener familia, se embaraza, pierde al bebé. Se embaraza, creo que 2 veces, de manera que no lo logra, no logra embarazarse ya más. Y va a una consulta, o bueno, parte de las consultas ginecológicas es, bueno, voy a hacer estudios de cáncer, dice el médico. Y es lo que resulta que tiene, cáncer cervicouterino, si no me equivoco. Pues pasa el tiempo antes de que en las constancias del expediente podamos ver que contacta a la aseguradora, pasan 2 o 3 meses. Imagínense una señora que quiere ser madre, una mujer que quiere ser madre, y su pareja quiere ser padre. Y toda la ilusión que eso tiene, que eso conlleva, es un proyecto de vida. Y resulta que no puedes, y no nada más no puedes, sino que te dicen que tienes cáncer. Se me hace una situación muy fuerte para cualquier persona. La señora empieza a hacer sus tratamientos y demás, y en un momento dado, pues ya toca base con la aseguradora. Y le dice, aseguradora, vengo por mi cláusula. La aseguradora le dice que no tiene eso cubierto, que ella no cubrió, que sus condiciones generales no cubren eso. Naturalmente, pues se hace un tema de discusión, y la señora demanda a la aseguradora. Ya hicimos la reflexión de ponernos en su lugar. Ahora imaginemos que además de todo, tiene que estar hablando con abogados y tiene que demandar. Y tiene que estar revisando en sus escritos que le dé su abogado o abogada la narración de lo que le está pasando a ella. Es algo fuerte, insisto, ¿no? Es lo que les quiero transmitir. Bueno, pues en primera instancia la aseguradora ni siquiera presenta las condiciones generales. No las tenía escritas ni en la Conducef. En primera instancia obtiene que se pague la póliza, porque además en otra decisión de la Corte determinamos que las condiciones generales tienen que estar firmadas, no nada más la póliza, las condiciones generales. Y eso es importante. Y finalmente condenan a la aseguradora a que pague la póliza. La señora sigue el litigio. Dicen, en apelación logra el pago de costas. Va al amparo. ¿Por qué al amparo? Por la reparación del daño moral. Ella se alegaba que había sido revictimizada, que ya se vio en la necesidad de demandar, y que su historia personal, de sus estudios médicos y demás, estaba siendo leída por autoridades judiciales y demás. Finalmente el juzgado de distrito le concede, el colegiado le concede la reparación del daño y la señora sigue. Pide daños punitivos,
a la aseguradora. Ejemplares. Para ustedes que les guste el estudio del amparo, recordarán los asuntos del Mayan Palace, como prácticamente los únicos asuntos donde se ha otorgado una pensión, digo, un daño punitivo o indemnización por daños punitivos. Bueno, este fue otro, ¿eh? En la primera sala otorgamos los daños punitivos por el actuar negligente de la aseguradora, que no mostraba, que no presentaba en el juicio las condiciones generales y que ni siquiera las tenía en la Conducef, y que le fue tomando a la señora Tapa, instancia por instancia, lograr lo que no debió haber litigado nunca para obtener. Requeríamos que la persona simplemente fuera respetada en lo que contrató. Y por cierto, en aseguradoras hay varias decisiones muy interesantes de la primera sala. Tenemos, por ejemplo, otra de un niño que nace con síndrome de Down, que creo que antes de que naciera los padres lo quieren inscribir en su seguro de gastos médicos, nace el niño, tiene Down y la aseguradora dice que no. Entonces el padre de familia promueve juicio de amparo para determinar si procede o no la inscripción. Se niega en el juicio de amparo, se dice que no es autoridad. En la primera sala determinamos que por lo menos para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya veremos en el fondo, al final, pero por lo menos para procedencia del juicio de amparo, en este tipo de casos sí pueden ser autoridades responsables las aseguradoras. Porque además en sus manos está uno de los derechos constitucionales fundamentales, que es el de la salud y los servicios de salud, el acceso a la salud en las mejores condiciones. Ya veremos qué resuelve el juez de distrito o resuelve en una instancia. Por lo pronto sí se puede que se consideren autoridades responsables. Y ya que estamos en aseguradoras, recuerdo también otro caso, si es reciente, si no me equivoco, del año pasado, donde el criterio que prevaleció o que determinamos es, había un asegurado que estaba reclamando daño moral, la aseguradora decía que no se le podía reclamar daño moral, que solamente el pago de la póliza. Que como quiera, luego llegó el otro asunto de la señora y lo dejó más que confirmado. Y establecimos que si en la ley no hay diferencia entre el tipo de daños reclamables que se presentan, no se puede hacer una distinción para excluir un reclamo que justamente pudiera ser procedente. Ya nos acercamos al cierre, pero tengo otros asuntos interesantes que compartir. Estos son unos muchachos jóvenes, entre 17 y 19 años, de Chiapas, trabajadores del campo, que son de Ocosingo, y para trabajar y llevar dinero a sus familias, deciden cruzar el país y participar si no me equivoco, en Sonora, sur de Sonora, en el corte de fruta. Y su plan era estar 6 meses trabajando en Sonora en el corte de fruta e ir mandando dinero a su familia y al cabo de 6 meses regresar. Entiendo que fue una actividad relativamente común, según me platicaron, en las comunidades indígenas de Chiapas. Bueno, los muchachos, que son 2 hermanos mayores de edad y una muchacha menor de edad, y el novio de la menor de edad no habla nada de español, los hermanos más grandes hablan español con dificultad, toman el camión, una travesía de 3 días, y a la altura en una ciudad, en Querétaro, detienen el camión para hacer una revisión migratoria aleatoria de las que establece la ley de migración. Y lo que sucede ahí es que bajan a todas las personas del camión, les piden su documentación, algunos regresan al camión, otros ya no. El novio de la chica, de la hermana menor, sí es de los que suben de regreso al camión, pero los 3 hermanos no. Porque la autoridad de migración decía que eran chiapanecos, que eran guatemaltecos, que no eran mexicanos. No obstante que los hermanos, los mayores, tenían su credencial para votar y la chica viajaba con su acta de nacimiento. No hablaban español y son guatemaltecos
y vámonos a la estación de migración, donde estuvieron 10 días. 10 días a personas dispuestas a cruzar el país durante 3 y dispuestas a estar fuera de su familia durante 6 meses para hacerse de un trabajo responsable y de bien, de ser personas productivas. 10 días considerados extranjeros, detenidos en una estación de migración diseñada para resolver su situación migratoria. ¿A dónde van a ser deportados si son mexicanos? ¿Qué se les resuelve si son mexicanos? Se estableció, ahí fue una reflexión muy interesante en la primera sala, no fue sencilla porque eran varios los artículos de la ley de migración impugnados, y además estaba esta primera gran duda de si era un tema de la aplicación de la norma, que fuera inconstitucional la aplicación, el acto de aplicación de la norma, o si la inconstitucionalidad estaba en la norma misma. Establecimos que estaba en la norma misma porque la norma no daba orientación, si bien establecía la posibilidad de llevar a cabo revisiones aleatorias si se sabía o se tenían indicios de que pudiera haber personas migrantes en el camión de manera ilegal, pues no da indicativos a la autoridad migratoria de cómo ejecutar esa orden, de manera que se empieza a atender por fenotipos, por formas de hablar, es decir, por discriminación. Y además aquí tenemos la situación de que la autoridad considera que son falsas los documentos. ¿A quién le corresponde probar que son falsos? Las personas están presentando sus pruebas, presentando sus identificaciones para cruzar el país, un país que, por cierto, su Constitución establece el libre tránsito como una de sus principales garantías. Si queremos ir al súper, al gimnasio y demás, pues podemos no cargar con nada. Es una reflexión muy interesante la de este asunto también, porque pues, nos enfrenta con, entonces, ¿cómo salvaguardamos la soberanía nacional, las fronteras y demás? Bueno, nada más que tenemos este derecho constitucional, tenemos identificaciones tildadas de falsas y termina provocándose un daño a 3 personas en una estación migratoria detenidas. Personas de bien, insisto. Cuando vemos estos casos, o estas historias, porque los estoy platicando como historias, cuando conocemos estas historias, creo que la magnitud del combate al crimen organizado adquiere mayor altura todavía. ¿Cómo se compite contra eso? Por supuesto que para cuando el amparo se presenta y se resuelve y demás, las personas ya estaban en libertad y litigaron por años. Ya tenían una reparación integral, incluso dictada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y demás. ¿Qué querían? De continuar el litigio hasta la Corte con la inconstitucionalidad de las normas. Ministra, no queremos que le pase a nadie más. En nuestra tierra esto pasa. Y no nos importa el litigio durante años. Por eso, ven lo que les estoy señalando del reconocimiento a las personas que litigan. Y por eso es hablar al principio de la importancia de tener bien visualizado el egoísmo como una situación que está presente en los litigios. Aquí, por ejemplo, la autoridad pudo haber constatado la veracidad o no de las credenciales, de las identificaciones. Mucho que hacer todavía. También se contribuye desde la Corte, me parece que otro asunto importante es uno que tiene que ver con depurar, en sentido positivo, por supuesto, las capacidades institucionales, en este caso de la Fiscalía. ¿Qué tenemos aquí? Ahí va de nuevo la historia. Es un hombre que sale de su domicilio y cuando no está, llegan 2 personas de una agencia del Ministerio Público
de delincuencia organizada. Como no lo encuentran, van con la vecina y le explican que el señor tiene una averiguación, le dan el número, etc. De manera que llega el señor a su casa y pues bueno, aquí otra vez un poco el ejercicio de ponernos en el lugar de la persona. ¿Cómo se habrá sentido? Y le deja a la vecina el número de la investigación y todo. Pues el señor tarda un par de meses, va a la fiscalía. En la fiscalía le dicen sí, que le pide acceso a si hay una carpeta y si le pueden dar acceso. En la fiscalía le dicen presente la solicitud por escrito, la presenta por escrito y le dicen que no, que como no tiene la calidad, que sí existe una carpeta, pero como no tiene la calidad de imputado, pues no le pueden dar acceso a la carpeta. ¿Por cuánto tiempo puede estar así el señor? Pues por el tiempo que dure la pena prevista para el delito. Es difícil, ¿no? Imaginemos la situación del hombre. ¿Qué hace? Juicio de amparo. ¿Contra qué? Contra la norma, que establece justamente pues, que él no tiene calidad de imputado y el acceso a la carpeta de investigación. ¿Qué determina la Corte? La primera sala determinó que sí hay un deber de sigilo de las carpetas, por supuesto. Las investigaciones tienen que ser bajo sigilo, pues si no, no se logra el propósito. Entonces el artículo es constitucional, pero hay una salvedad. En un artículo diverso que habla que se puede tener acceso cuando hay actos de molestia. Y aquí hay un acto de molestia generado por la propia fiscalía. Está generando una molestia a la persona, de manera que le está provocando la fiscalía el acceso a la carpeta de investigación. Esta es una situación que, según investigamos, no es extraordinaria. Es relativamente común, según algunas estadísticas que vimos. Y hay casos similares en donde la persona se va a comer y llegan a su lugar de trabajo, o la persona baja a los niños al kinder y van a su domicilio, o al taller mecánico donde trabaja. Y esto va generando investigaciones que luego forman parte de la estadística de todo aquello que no tiene condena y no tiene sentencia final. Pues porque no iba a tenerla quizá. Entonces nos parece que con decisiones así se depuran las instituciones. ¿En qué sentido? Son instituciones muy grandes. Las escuelas, las fiscalías, la judicatura. Yo creo que toda institución humana, en tanto humana, recoge una muestra de la sociedad. Entonces, pues hay personas que quizá no están orientadas en un sentido ético y que quizá por alguna cantidad de dinero puedan participar de actos de corrupción. Pudiera ser. De manera que entonces decisiones así contribuyen a, ya que se vaya sobre la persona una vez que se esté dispuesto a compartir la investigación. Si no es un acto de molestia. Y les voy a compartir este último caso. Hay muchos. Pues les voy a compartir este último que tiene que ver también con rendición de cuentas en un entorno político y democrático. Todas estas son decisiones de la primera sala. La más antigua tendrá 3 años, son recientes. Este es un asunto que sucede en Yucatán, un amparo que sucede en Yucatán. Me ubico en el momento en que se está discutiendo una reforma constitucional local para incorporar en la Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay una discusión muy amplia, aparentemente son 3 horas de discusión, pero la votación es secreta. Y cosa curiosa porque en el reglamento de Yucatán o la ley interior del Congreso local se establecía que solamente secretas son las votaciones para elegir a los integrantes de la mesa directiva de la Cámara o del Congreso local. Y en este caso, pues había esta violación al procedimiento legislativo.
Obviamente, o bueno, no obviamente, quizás una narración, la reforma constitucional de matrimonio entre personas del mismo sexo, muy discutida, no pasa con esta votación secreta. Y entonces la comunidad LGBTI+ se activa. Promueven un juicio de amparo pidiendo pues, saber cómo votó cada uno de los diputados y diputadas que integraban el Congreso y estableciendo que era su derecho común de comunidad y derecho ciudadano saber, porque si no había una afectación a la rendición de cuentas y a su derecho a la elección libre e informada. Y decían, no nos salen las cuentas de tantas personas que pidieron nuestro voto y que nos aseguraron que participaban de nuestras causas. Ahora no nos salen las cuentas. El juicio de amparo se sobreseyó, el juez de distrito consideró que no tenían un interés legítimo la comunidad LGBTI+, que porque, ¿cómo se podían acreditar? Entonces, cuando llega este asunto en revisión a la primera sala, teníamos dos problemas. Uno, el de fondo, de qué hacemos con el procedimiento legislativo, qué tan invalidante era la falla, si había existido debate parlamentario, y además la procedencia del juicio. La comunidad LGBTI+, ¿quiénes son? ¿Cómo se acreditan? ¿Procedía el estudio de su asunto? En la primera sala determinamos que sí, que el juicio de amparo era procedente, que tenían legitimación y que la manera de tenerla por clara era como sucede tratándose de personas indígenas, autoadscripción. O si no, ¿de qué manera? ¿Con una credencial? ¿O cómo se acredita? ¿No? Es autoadscripción, se autoadscriben como miembros de la comunidad LGBTI+ sus causas. Entonces, finalmente el asunto ya nos permite entrar al fondo, y en el fondo teníamos esta ponderación. Jurisprudencialmente la Corte tiene algunos criterios en donde, bueno, que recordarán ustedes que son temas recientes, cuando se invalidan procedimientos legislativos. La Corte tiene jurisprudencia en el sentido de que a ver, si buscáramos un procedimiento legislativo prístino, sin falla alguna, sin ninguna transgresión, ni aunque sea mínima a su normativa interna, yo dudo mucho que lo vayamos a encontrar. Que si el dictamen no circuló con 48 horas, sino con 47, que si se integró el comité con un diputado menos, que si no fue en este tipo de hojas, sino en este otro tipo de oficio donde se acentuó la falta de legislador, si la suplencia, etcétera. Entonces, si se fueran a invalidar los procedimientos legislativos por todas las fallas posibles, pues quizá quedarían muy pocos procedimientos legislativos vigentes o válidos. Entonces, la Corte tiene, de hace varios lustros, establecía una jurisprudencia que establece que no se invalidan los procedimientos legislativos a menos que las faltas al reglamento sean tales que perjudiquen o hayan afectado la deliberación parlamentaria o los derechos asociados a la deliberación parlamentaria, ¿no? De manera que ya si en un color de hoja amarillo en lugar de unos rojos y 48 horas fueron 47 y demás, todo eso, digamos, el procedimiento legislativo avanza, porque hubo deliberación parlamentaria. Pero acá, pues sí había habido deliberación parlamentaria, y es lo que establecía también el Congreso. Dice, oye, nosotros deliberamos. La única falla, bueno, fue la votación secreta, pero fue deliberada, hubo deliberación. Que eso estableció por la primera sala, se ordenó la reposición del procedimiento legislativo, porque y se invalidó, porque la violación a la norma que establece que fuera pública la votación incidía de manera directa en el derecho a las personas a ejercer un voto libre e informado y también a la rendición de cuentas de los actores políticos con representación pública en una democracia y incluso en la calidad de la democracia misma, ¿no? Tienen derecho a saber la sociedad cómo están votando sus legisladores. Entonces, esto se estableció en este asunto de Yucatán. Como verán, es una decisión que incide en
la democracia misma. Y pues con este asunto cierro. Ha sido un poco un reto para mí tratar de no adentrarme en las particularidades muy técnicas, jurídicas de los asuntos, pero de verdad lo que me ha movido y he deseado todo el tiempo es transmitir estas historias de vida, porque siempre son historias de vida que hablan de la sociedad que somos, que hablan del dolor que existe y que se presenta, que hablan de determinación, de personas que no se rinden y que pues toman su dolor a cuestas o su pesar a cuestas, el hijo que no encuentran, el derecho que no tienen, lo que les es quitado y litigan, beneficiándose así a ellas y a la sociedad en general. Entonces, es nuevamente un llamado a no dejar de lado en ningún momento el desarrollo humano, procurar justamente los valores éticos, el valor de la ética, la responsabilidad, la seriedad y la determinación, el bien. Necesita personas de bien, pero el bien para ser realizado necesita personas determinadas, audaces, valientes, capaces, con carácter, bien formadas, con conocimiento técnico. Porque si no, reitero la frase aquella de que el camino del infierno pues está lleno de buenas intenciones. Y con respeto a los demás, pero vayamos un paso más allá. Creo que la estadística judicial de todas las instancias judiciales del país se vería beneficiada si todos aplicáramos como principio, no el de la tolerancia, sino el de cómo ayudar al semejante a la mayor plenitud de lo que quiere ser y hacer en la vida. De verdad tendría un impacto en la estadística judicial. Porque si como sociedad seguimos con esta visión egoísta, y quiero volver a referir a la palabra, esta visión de avanzar nuestras causas individuales, no va a haber jueces que alcancen, Y los que alcancen los vamos a detener viendo procedimientos y cosas que bien pudieran no estar en sus expedientes, y estamos quitando el tiempo a que una niña pueda convivir con sus padres antes de que acabe el año, a que alguien pueda tener una indemnización a tiempo, a que a alguien se le entregue una casa antes de que se demuela, por ejemplo. Hay el caso, por ejemplo, de una niña que todavía está disputándose si la patria potestad la va a tener el padre o la madre a partir de un problema familiar de cuando ella tenía 7, 8 años, está por cumplir 18. Entonces, sí se requiere. Y vaya, no me preocupa si me oigo romántica. Y es más, si piensan que me oigo romántica, es que así de lejos estamos de lo que es correcto. Entonces, se requiere transformar hacia dónde vamos. ¿Qué vamos a hacer con las herramientas que nos están dando en el colegio, en la universidad? ¿En qué las vamos a aplicar? ¿Cómo? Tenemos que tomar en cuenta la armonía social, la armonía de los semejantes. Entonces, en ese llamado a la reflexión, no hay tiempo para pensar que el desarrollo humano es algo muy lindo, pero que no viene al caso. No, la técnica es fundamental, pero aquí se la van a dar en las aulas. Ustedes a leer los libros y la experiencia en el ejercicio de las profesiones. Es el desarrollo humano, porque hacia allá tienen que poner el servicio de lo que van a hacer, en la determinación. Y no es fácil. Aquí en la judicatura, pues somos árbitros. Las partes están en contención. Lo normal es que una de las partes, o a veces hasta las dos, difieran su responsabilidad, no la acepten, es culpa del juez o de la jueza corruptos. Es lo normal, digamos que en ese sentido, por eso se habla de la templanza judicial. Pero esas son labores de temple, todas aquellas vocaciones orientadas al servicio a los demás. De temple. Y de estar dispuestos, reitero,
a no tener reconocimiento. ¿Para qué? Si no lo hacemos por reconocimiento, lo hacemos porque es un timbre personal, una firma personal de identidad. Hacer las cosas con excelencia, aunque no nos miren, aunque no nos califiquen. Lo mejor que podamos hacerlas, conforme a nuestro más alto saber, o nuestro más alto leal saber y entender. Solo por el orgullo personal de que de esa altura es nuestra dignidad individual. Y siempre procurar dejar las cosas mejor que como las encontramos. Esa es quizás otra pequeña regla que nos ayuda a mantenernos en la línea. Un aula, un grupo, una institución, un trabajo, etc. Tratarlas de dejarlas mejor, cosas materiales incluso. En la firma individual, no es para que los demás lo vean, es porque así somos. Y les aseguro que esto es recordar lo que ya sabemos todos los aquí presentes, recordarlo y convertirlo en prioridad y en algo en que poner el servicio de nuestros conocimientos, va a facilitar la armonía social, nos va a llevar a una democracia más responsable y con mayor calidad, a instituciones más sólidas, a un Estado de Derecho más firme, a una armonía donde permita la plenitud de las personas y a un nivel estadístico judicial menor. Casi se los puedo firmar, me parece que es matemático a mí. Así que enhorabuena por estar aquí, iniciando con mucho ánimo y entusiasmo sus estudios para este próximo semestre. Les deseo que tengan mucho éxito. Espero que algo de lo que hayamos platicado aquí lo recuerden y espero que en sus clases vean también sentencias. Muchas gracias. Lo siento, ¿verdad? Sí,